En Amir Valle, a título personal, continuamos nuestra charla con el argentino Fernando López, uno de los escritores más importantes de la novela negra latinoamericana, quien acaba de publicar en Ilíada Ediciones la novela Con la sombra del agua, que se encuentra disponible en Amazon y otras plataformas en Internet. Bueno, y en esta saga, por supuesto, todos viven en el suburbio, transcurren todas las aventuras, porque es una saga de aventuras de un chico que a los 20 años pierde su trabajo en una empresa metalúrgica, no sabe hacer nada, ni siquiera tiene terminado el colegio secundario, y cuando cae preso conoce a una niña de 15 años que está detenida también en la misma celda por ejercer la prostitución en la calle. La prostitución está prohibida en la calle, donde se ve. Donde no se ve, no hay ningún problema, hay fiesta, pasa cualquier cosa. Bueno, cuando se conocen, se enamoran y el chico, que no tiene oficio ni beneficio, tiene que encontrar algún trabajo. Entonces decide ser detective. Y la nena, la que va a ser su pareja a lo largo de toda la saga, dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es ser detective? Es alguien que ayuda a los demás. Qué lindo, dice, qué lindo. Me gusta la idea. Pero va a tener que cambiar el nombre, porque con ese nombre, Felipe Gallo, ¿quién te va a De contratar? contratar. Ella decide que se va a llamar Philippe Lecoq. Lecoq. Philippe, ¿por qué? Porque está, justamente la nena está desarmando una silla con un destornillador Philippe, Ujú. y te va a llamar Philippe. Y Gallo le pregunta al tío cómo se dice gallo en En francés. francés. Lecoq. Lecoq. En realidad es coq, Coq. pero Lecoq es la Sí, marca de zapatilla. sí, 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 sí. Y bueno, esa es toda la historia. Y todos los, tanto los protagonistas principales como el coro griego, son todos delincuentes o ex delincuentes, prostitutas, toda buena gente. Fernando, después de eso, tú estuviste durante un tiempo también, digamos, de algún modo responsable de la colección Tinta Roja, ¿no? De novelas policiales latinoamericanas. Sí, ¿Recuerdas ahí ese proceso? ¿Qué autores publicaron, etcétera? sí, bueno, era una colección de autores latinoamericanos. Publiqué a Daniel Chavarría, Okay. a Milton Fornaro, uruguayo, a Ramón Díaz de Perovi, chileno. Chileno. También he publicado algunos autores argentinos como Lucio Giudicello, Horacio Convertini, que había ganado justamente un premio de novela en el Festival Azabache. Dirigí esa colección invitado por la Universidad de Villa María. Tuvo una colección importante que tuvo 12 números más o menos, hasta que cambió el criterio editorial y ya no había colecciones, sino que se publicaban todos Y en la fueron, misma solo, publicación. fue solo novela negra en ese caso. Sí, novela negra. Novela negra. Bueno, después llega la otra conexión tuya que se mantiene hasta la actualidad, justamente con la novela negra, pero ya ahora como coordinador de un festival, ¿no? Y organizas el festival Córdoba Mata. Bueno, la idea surge a partir de que fui invitado a algunos festivales internacionales. El primero que me invitaron fue a Getafe, que se desarrolla en Madrid, y después a Gijón, que es el festival negro más importante del mundo por trayectoria, tiene más de 30 ediciones. Ujú. Y entonces, pucha, quedé tan entusiasmado que digo, sería bueno que en Córdoba tuviéramos un festival así. Después me invitaron a la Sabache, que se hacía en Mar del Plata, después al BAN, Buenos Aires Buenos Negra, Aires Negra. Ujú. y me invitaron a Medellín también. Entonces, bueno, empecé a buscar la forma de financiar.
ese evento y logré el apoyo de la Municipalidad de Córdoba, del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de la Universidad Nacional para financiar, o sea, para pagarle la estadía y los, ¿cómo se llama?, los alimentos a los autores que vinieran, que pudieran venir. Y algunos pasajes también. Y bueno, conseguí ese apoyo para el primer año y a partir de ahí se fueron sucediendo los festivales todos los años hasta el 2019 y el 2020 fue un año totalmente anormal por la Anormal. pandemia. También lo hicimos, pero de manera virtual y juntamente con otros festivales, el de Rosario Negra y la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Ese festival se llamó El Festivalón. Y si tiene curiosidad, en el YouTube de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, si le pones Festivalón, ahí están subidos todas Ahí. las charlas, Ujú. fueron más de 30. Hemos invitado más de 100 escritores, pintores, directores de cine. Y ahora este año no sé qué vamos a hacer todavía porque Ujú. parece que la pandemia va a seguir todo el año. Todo el año. Ujú. Así que bueno, estoy pensando en eso. Ya estoy procurando apoyo de la provincia Ujú. y tengo pactado una reunión para la semana que viene. Espero que podamos hacerlo. Y si lo hacemos, en algún momento te vamos a invitar, por supuesto. Sí, mira, tú tocaste un tema que yo creo que hay que explicar también a quienes están oyendo esta entrevista, ¿no? Es decir, Semana Negra de Gijón, que fundó Paco Ignacio Taibo II hace ya más de 30 años, porque la idea empezó justamente en Cuba, en la Asociación de Escritores Policiales, ahí nace la idea, según explica él mismo, y a partir de ahí él empieza a hacer todos los años, durante prácticamente 30 años, lo estuvo dirigiendo él, este festival que era absolutamente, vamos a decir, inexplicable. Primero era la única Semana Negra que no tenía 7 días, es decir, era un festival que duraba más de 7 días, pero se llamaba Semana Negra de Gijón y concentró a casi todas las más importantes plumas de la novela negra en el mundo, en todos los idiomas. Eso es lo importante que tuvo Semana Negra de Gijón, la idea de Paco Ignacio Taibo. Allí, un día, Fernando, aparecieron dos jovencitos muy flaquitos entonces, que se llamaban Amir Valle y Lorenzo Lunar, y justamente gracias a alguien que yo creo que tú no conociste personalmente, que era Justo Vasco. Justo Vasco era el coordinador literario de Semana Negra, un escritor cubano que escribió junto con Daniel Chavarría, como tú, nombre que tú explicaste, una saga de novelas a 4 manos en Cuba, muy conocidas, ¿no? Justo se enamoró, emigró a España, coincidió allí nuevamente con Paco Ignacio y fundaron ese festival. Pero eso ocurre, y es lo que hay que decirle a la gente, porque hoy la gente dice novela negra y todo el mundo dice, ah, sí, pero en aquella época en la que surge eso, la novela negra nos consideraban escritores menores. Es decir, Sí, no, sí. no se consideraba que la novela negra era literatura, eran escritores criminales, escritores menores. Y con el paso de los años, gracias, entre otras cosas, a ese festival, a, por ejemplo, Barcelona Negra, que fundó Paco Camarasa, es decir, a otros festivales en España que además de pronto se fueron extendiendo por todo el mundo. Tú mencionaste, por ejemplo, Medellín Negro, pero mencionaste Buenos Aires Negro, es decir, un grupo de festivales que empiezan a regarse por el mundo hacen que el género empiece a coger fuerza y los editores descubrieron el filón de oro de lo que significaba la novela negra y empezaron entonces a utilizarla. Yo creo que por lo que tú has dicho hasta acá, por la formación tuya en la universidad, por la misma vinculación que tú has tenido con esos márgenes de la sociedad que te han permitido, como tú mismo dices, tener una visión un poco más crítica sobre la misma sociedad,
porque la has visto desde los perdedores, es decir, tú estás mirando la sociedad desde quienes no tienen otra opción que la de perder diariamente. Yo creo que eso te coloca en una posición incómoda, te coloca frente a esa eterna pregunta si un escritor tiene que ser necesariamente la conciencia de la sociedad o no. Esa eterna disputa entre Sartre y Camus sobre lo que debe representar el artista ante la sociedad. En tu caso, tú consideras que vale la pena escribir esas novelas que tú has escrito desde el punto de vista de que puede cambiar algo en una sociedad tan compleja como la que vivimos hoy en tu país y en Latinoamérica y en el mundo de manera general? Es una pregunta difícil. Yo me cuestiono permanentemente. Supongo que allá en Alemania, y yo lo he visto en España y en otros países, los noticieros están cargados de violencia, de muerte, de robo, de esto, de aquello, pero siempre, nunca se habla de los delincuentes de guante blanco, que son los banqueros, los terratenientes, los que deciden. El destino de Argentina fue decidido por un grupo de, ¿cómo decirlo?, de criadores de vacas del vecino al puerto de Buenos Aires que impidieron que la Argentina se organice de otra forma. Todo tenía que pasar por un embudo que desembocaba en Buenos Aires. Yo me planteo, ¿cuándo la novela negra va a encarar ese tipo de delitos? ¿Cuándo la prensa y los medios de comunicación van a hablar no solamente de los pobres delincuentes, sino también de los delincuentes ricos? Que es muy necesario, porque la gente cree que los pobres son, que los ladrones son los pobres, cuando los peores delincuentes son los dueños de los bancos, los dueños de las grandes empresas multinacionales. Fíjate tú el negocio que están haciendo con la vacuna por el COVID, que se disputan el mundo, cómo está, por ejemplo, África despanzurrada por las riquezas naturales que tiene. Y bueno, yo creo que la novela negra tiene una deuda todavía con la sociedad. Creo que es muy importante porque leyendo a Balzac, por ejemplo, nosotros conocimos la Francia del siglo XIX. Leyendo el doctor Zhivago conocimos otra faceta de la Revolución Rusa que, claro, de la que nadie hablaba, ¿por qué? Porque era todo secreto. Bueno, en Cuba también pasó. Sí. En Cuba no hay prensa libre, por ejemplo. Y cuando aparece esa novela, el doctor Zhivago, fue como una explosión en el mundo que abrió la conciencia, lo mismo en el archipiélago Gulag. Sobre el nazismo, todo el mundo escribió. Se hicieron miles de películas, pero nadie dice que el libro de cabecera de Hitler era El judío internacional que había escrito Henry Ford. Henry Ford. El dueño de la fábrica de autos, la primera fábrica de autos del mundo. O sea, ¿dónde nace verdaderamente los ejércitos, ¿cómo se llama?, aniquiladores de todos los diferentes? Los negros fueron perseguidos, los indios en Estados Unidos fueron masacrados, los judíos, las etnias minoritarias en un montón de países, los armenios. Y bueno, y todo eso se descubre leyendo o escuchando noticias. Nosotros quizás como escritores estamos acostumbrados a leer, sabemos hojear un diario y leer entre líneas. Exacto. Pero la gente que no lee, lamentablemente, le tiran un cascotazo y se piensa que es un pan. No tienen la capacidad de pensar. De pensar. Fernando, ahí por esa línea, yo recuerdo, tú mencionabas algo, es decir,
Paco Ignacio Taibo II, yo le oí decir una vez en Semana Negra que sí, para conocer la Francia de Balzac, la Francia, había que leer a Balzac, porque era, digamos, el mejor modo de conocer Francia, no leyendo libros de historia. Él decía que para entender hoy, para entender y conocer América Latina, había que leer la novela negra latinoamericana de los últimos 30, 40, 50 años. ¿Tú estás de acuerdo o crees que es una de las poses, de las salidas estas muy tan ocurrentes que tiene nuestro amigo Paco Ignacio Taibo II? Bueno, yo te diría que sí, que es así, es muy importante. Sobre todo a partir de la experiencia que he tenido al concurrir a estos encuentros, donde he conocido muchísima gente, muchísimos escritores de muy buena calidad, inclusive mujeres. Yo me acuerdo siempre que me invitaron al Festival Negro de Acapulco y yo me atreví a decir que las mujeres que escribían novela negra eran mucho más valientes que los hombres. ¿Por qué? Porque había leído un par de novelas escritas por mujeres que me habían sorprendido. Esto nunca lo he leído, escrito por un tipo, por un varón. Entonces yo creo que la novela negra se tiene que ir metiendo de a poco también en esas cuestiones. Por ejemplo, también en las cuestiones de las fumigaciones que causan unos daños tremendos de envenenamiento, de incremento de los casos de cáncer. Y bueno, hay una escritora de Buenos Aires, se llama Marianne Screamer, que escribió justamente una novela sobre ese tema. El tema es la fumigación con glifosato sobre los colegios rurales, por ejemplo, sobre los márgenes de las ciudades, y produce un aumento terrible de un montón de enfermedades. Es así, o sea, yo creo que la novela negra es leer novela negra para entender, yo creo que es muy importante. Se suele decir que, por ejemplo, si en Cuba le dan una patada a una piedra y la piedra se levanta, salen 1000 poetas. En el caso de Argentina se dice lo mismo, pero dice si tú levantas una piedra en Argentina, salen 1000, 2000, 3000 narradores. ¿Ya? Y sobre todo en un país que de pronto ha dado a tipos como Roberto Ar, como Borges, como Cortázar, como Bioy Casares, es decir, monstruos de la literatura realmente, escribir tiene que ser un reto. Claro, lo más difícil es conseguir una voz propia, ¿no es cierto? Bien o mal, regular, porque uno va mejorando con el tiempo, pero sí conseguir una voz propia dentro de la tradición, ¿no? Porque son indudables las influencias. Yo me siento muy influenciado por Onetti, por ejemplo. No tanto por García Márquez, sí por Onetti, con esos relatos tan densos, eh, tan, tan, tan humanos, ¿no? Porque se tomaba el trabajo de meterse adentro de los problemas de los seres humanos. También, bueno, Felisberto Hernández, otro uruguayo, eh, y me estoy olvidando de varios, pero indudablemente uno, con todo lo que ha leído, se ha ido formando un tejido dentro del cual uno tiene que encontrar una voz propia. O sea, decir algo diferente. Cuando yo leo a amigos como Guillermo Orsi o como Raúl Argemí, como Vicente Batista, es decir, de pronto tú te das cuenta que todos ellos están buscando un estilo y han logrado crear un estilo muy propio. Por ejemplo, Ernesto Mayo, que es otra persona que a mí me parece muy aportadora también a la narrativa negra, y cada uno de ellos en su estilo, es decir, tú mismo en tu estilo. Vamos a quitar la saga de Philippe Lecoq, porque ya, digamos, hemos hablado bastante sobre ella, pero hay dos novelas que tú mismo identificaste como novelas distintas. Y vamos a seguir por el ritmo de que
tú también estás buscando crear tu propia mirada, tu propio estilo. Está La Odisea del Cangrejo y está La Sombra del Agua, que yo acabé de publicar recientemente en Ilíada Ediciones como Con la Sombra del Agua, por un problema técnico más que nada de derechos de autor, ¿no? Pero es la misma, exactamente la misma novela en una nueva edición. Si tú como autor tuvieras que, digamos, que definir dónde está el hilo conductor que une a esas dos novelas dentro de tu narrativa, ¿qué cosa, qué te viene a la mente? Me va a sorprender. Yo creo que todos tenemos digámoslo así sencillamente, una personalidad oculta. Todos somos el Dr. Jekyll y Y Mr. Mr. Hyde. Hyde. Y bueno, una parte de mí escribe de una manera y la otra de otra forma. ¿Por qué? Por ejemplo, la saga de Philippe Lecoq y Arde aún sobre los años, por ejemplo, y Con la sombra del agua, son novelas que tienen humor, resuman humor. No es un humor hilarante quizá, pero son situaciones que mueven por lo menos a la sonrisa. Y hay otras que no, que son directamente textos duros, como El mejor enemigo, Billy Negra, Odisea del Odisea del Cangrejo, Ángel del Cangrejo. Cielo. Son novelas duras. Es muy difícil encontrar algo que te haga reír en esas novelas, ¿no? Por supuesto, se cuentan chistes, ya se ve, pero dentro de un clima opresivo. En Odisea del Cangrejo, por ejemplo, se desarrolla todo en un clima entre lo judicial y lo policial. O sea, los protagonistas son magistrados de la justicia provincial y policías del lugar donde se desarrolla la escena. Que están todos muy imbricados, son todos vecinos, todos se conocen. Y te cuento así, es muy gracioso, pero está situada en una ciudad, en todo lo que sucede, que se llama Santito, que en realidad es San Francisco, donde yo viví y ejercí la función pública durante 25 años. Cuando se publica la novela, la primera Odisea, yo ya me había venido a vivir a Córdoba. Y viajo a San Francisco porque tengo 2 hijos, tengo nietos allá, y en la cola de un banco se me acerca una mujer que era jueza. Dice, ¿qué haces vos acá? Estoy en la cola, tengo que cobrar. ¿Por qué? Están enojados. En tribunales están todos enojados con vos. Te van a matar. Me dice, ¿por qué? Porque los has metido en tu novela, me dice. Y me causó gracia porque, en cierto modo, era cierto. Había algunos personajes que tenían características de, por ejemplo, bueno, no lo voy a nombrar porque lo que vean esta entrevista después me van a reclamar. Pero hubo algún magistrado que me llamó, me hizo ir a su despacho para preguntarme por qué lo había metido en mi novela. Entonces yo muy tranquilamente le digo, bueno, decime qué personaje sos. Y ahí se terminó porque no había ninguna razón Ya. para que no se sintiera identificado. Pero bueno, eso demuestra que la novela mostró bien el clima social, político, económico de la ciudad en ese momento. Y también hay un personaje el principal, que es un juez, que es incorruptible, muy correcto, sin embargo, en su vida privada es un atorrante. Es mujeriego, anda con prostituta, sale a pescar con una banda de amigos. Bueno, todo eso es creación pura, pero se ve que lo hice bastante bien, porque bueno, hubo varios que se Te identificaron. identificaron demasiado, ¿no? Demasiado Sí, bien. Fernando, una pregunta muy clara. ¿Cómo surge La Sombra del Agua? Sombra del Agua surge en una visita que hice yo al Hotel Edén. Es un hotel, ya tiene, no sé, 150 años de construido, en la localidad de La Falda,
Y en una visita guiada que yo hice, en realidad hice varias visitas, porque me llamó la atención la vida que había tenido ese lugar a principios del siglo XX. Y me encontré en una de esas visitas con una foto, que es la foto que figura La en una de portada. las fotos, sí, que había estado Albert Einstein ahí de visita. Entonces me puse a investigar y digo, puta, acá hay una historia, porque el hotel estaba en manos de una familia que eran alemanes y que habían financiado la campaña de Hitler, la campaña electoral, cuando fue nombrado canciller, y transmitían a través de una antena de onda corta que estaba en la terraza del edificio los discursos del Führer para toda América Latina. Yo digo, acá hay una historia. Justamente en aquella época, justo en el año en que llega Einstein a La Falda, en un pueblito muy cercano que se llamaba Cosquín, vivía Roberto Arlt, con su mujer, que era tuberculosa, y estaba ahí por una cuestión médica, por el aire y qué sé yo. Y también en esa época, Antoine de Saint-Exupéry había sido contratado por el correo argentino para encontrar la vía más rápida para el correo aéreo entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Bueno, coincidía todo, entonces empecé a trabajar con esos personajes, inventé una historia, inventé un personaje que es un mago que lleva el hilo de la narración, y es una novela bastante divertida, creo, con un final un poquito triste, Cierto. pero es una novela de viaje también, ocurre prácticamente, termina de alguna manera en los glaciares, en el sur de Argentina. Hay una pregunta que es obligada, digamos que quizás sea la pregunta que casi que cierra, antes de hacer la pregunta que cierra, y sería ese nuevo libro de cuentos que tú acabas de publicar. ¿Tiene cosas de, digamos, negras o son más sociales o son, digamos, háblanos de ese libro? En general son cuentos y relatos negros, algunos de aventuras también, cuentos policiales específicamente, donde hay alguna investigación también. Y yo lo que busqué al hacer las selecciones es que tuvieran algún parentesco, ¿no? Ya. Que fueran de una línea pareja, que no hubiera ningún cuento que, en fin, que rompiera esa Y armonía. fue publicado por quién, Fernando? Por Ediciones Gogol, Ah, ya, perfecto. que es de Javier Chabrando. Bueno, y para terminar, Fernando, tú hablaste al inicio de una novela que no avanzaba, que iba para adelante, para atrás, que no sabías, decías, o sea, decías eso tú en ese momento. Me imagino que esa sea la que tú has mencionado, que se llama Historia de un Don Juan rodeado de fantasmas. La pregunta es esa novela? Y la otra pregunta sería, ¿y es también una novela negra? Es una novela negra, ya no estoy seguro de que el título vaya a ser ese. La estoy reescribiendo, la he desarmado totalmente. Han entrado otras historias que la hacen más complicada. No en la lectura, pero habrás visto que, bueno, todos mis libros son de fácil lectura. No se nota las complicaciones de la trama, se van descubriendo, pero no es que estén ahí pachacando permanentemente. Y bueno, y después de la pandemia, mejor dicho, después de dejarla descansar o leudar unos meses, no me gusta cómo está escrita. Entonces he decidido empezarla de nuevo, pero mientras tanto, mientras la voy pensando, voy armando esa nueva colección de relatos que espero tenerla lista antes de fin de año. A todos los que nos están viendo le decimos, hay dos libros actualmente, por lo menos los más recientes de Fernando, que se pueden adquirir, que están a la venta. Y bueno, esperamos que pronto tendremos o una colección de relatos, Fernando, o esa novela rescatada
de ese cuchillo que uno mismo tiene siempre con su propia literatura, ¿no? Sí. Uno se convierte en un forense, ¿no? Con un cadáver al que está desarmando para volver a armarlo antes de enterrarlo. Fernando, de verdad, muchas gracias por tu cortesía, por la gentileza de responder estas preguntas. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.